Necesitamos desarrollar técnicas de aislamiento propiamente. Los microorganismos en el ambiente van a estar en poblaciones mixtas. Difícilmente o más bien nunca los vamos a encontrar por sí solos. ¿Sí? Incluso en cuestiones clínicas donde existan heridas o lesiones contaminadas o, bueno, infecciones por microorganismos puede haber una asociación de ellos. Por ello, es necesario realizar técnicas de aislamiento para poder estudiarlos. Estas técnicas de aislamiento van a ser dos principalmente, el método de diluciones y el método de estrella cruzada. Todo esto con la intención de desarrollar un cultivo puro o axénico. ¿Sí? Entonces, el cultivo puro o axénico es lo que nosotros necesitamos para poder estudiar a los microorganismos en el área de la microbiología. Y esto es en general, ¿sí? Tanto para nivel industrial, para nivel clínico, etcétera. Entonces, estas dos metodologías, tanto de las diluciones como de estrella cruzada, nos van a dar ciertas ventajas y desventajas. Está... ¿Cómo se llama este niño? Este... ¿Hay alguien que se apellida Arriaga? Sí, yo profesor. Ah, ya decía yo. Ok, ¿cuáles serían dos ventajas del método de diluciones? ¿El método de qué? Perdón, no se escuchó bien. El método de diluciones, ¿cuáles son las dos ventajas que tiene? Diluciones, dos ventajas. Pues una sería que podemos hacer el recuento de las UFC. Ok, puedo cuantificar. ¿Y la otra? ¿Qué observa en la imagen? ¿Dónde están las tres placas? Eran las características de las colonias, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos? La morfología. En una palabra más propia para diluciones. Es una técnica cualitativa. Exactamente. Es una técnica cuantitativa porque podemos contar y es una técnica cualitativa porque podemos observar las diferentes morfologías de los microorganismos. ¿Sí? Prácticamente vean aquí la imagen. En la primer placa tenemos, vean aquí, en mayor proporción colonias blancas que colonias rosas. En la segunda placa nos muestran que conforme disminuimos la concentración hay mayor población de colonias rosas con respecto a las blancas y bueno, ya en la última ya son más escasas todavía, ¿sale? Entonces, las ventajas que nosotros vamos a tener con la técnica de estrella cruzada es que podemos cuantificar y podemos cualificar, ¿sí? Podemos observar las cualidades que hay de los microorganismos que colonias forman. Y en el caso de la estrella cruzada es una técnica meramente cualitativa, porque únicamente vamos a poder observar nosotros la diversidad de microorganismos que pueda haber siempre y cuando realicemos una buena técnica para poder tener aislamientos. Por ejemplo, vean aquí. En un principio, en las primeras estrías, no se distinguen la morfología colonial, pero conforme se va haciendo esta estría, la población microbiana se va disminuyendo y se va separando. Y entonces podemos aquí observar la morfología colonial. El objetivo que va a tener el aislamiento es separar a los microorganismos para poder observar sus características particulares. Entonces, aquí, un aislamiento prácticamente va a consistir en separar un tipo de microorganismos a partir de una población que los contiene de forma mixta. Lo vamos a hacer a través de un método de siembra, y un método de siembra lo vamos a definir como la introducción artificial de un inóculo o una parte de una muestra en un medio idóneo con el fin de desarrollar un cultivo microbiano. Esta siembra
nosotros la podemos hacer en medios líquidos, medios sólidos, semisólidos. Sin embargo, pues bueno, aquí va a depender de lo que estemos realizando nosotros. Si estamos haciendo diluciones, nosotros lo vamos a hacer en medios sólidos propiamente, si queremos observar la morfología microbiana. Sí, entonces, estos van a ser dos términos que nosotros vamos a estar manejando, además de cultivo. El cultivo lo vamos a definir como el crecimiento de poblaciones microbianas. Permítanme tantito, déjenme paso esto para acá abajo. Ahí está. El crecimiento de poblaciones microbianas en un ambiente artificial, es decir, en un ambiente in vitro. ¿Sí? Y entonces aquí de forma in vitro nosotros le vamos a dar todas las condiciones necesarias para poder crecer. Estas condiciones van a depender del medio origen de donde hayan estado los microorganismos. ¿Conocen la historia del pez más feo del mundo? No, ¿Han escuchado hablar del pez más feo del mundo? no, profe. No, ninguno. Nadie, 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 nadie. Bueno, la historia dice, o prácticamente, pues no es historia, es algo que han visto. El pez más feo del mundo es un pez que es sacado del mar y conforme va subiendo a niveles desde el fondo del mar hacia la superficie hasta sacarlo al medio externo, el pez se va deformando. ¿Sí? Entonces, a tener una forma a ciertas profundidades, la forma normal de un pez, ya en la superficie adquiere una forma, pues por demás amorfa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que este pez únicamente puede sobrevivir a ciertas profundidades, a cierta presión, para poder tener sus características muy particulares. Hagan de cuenta que si yo quiero obtener microorganismos de determinada presión al fondo del mar, ¿qué tendría que hacer en primer lugar? Igualar la presión atmosférica. Efectivamente, primero tendría que igualar una presión atmosférica y en segundo lugar, ¿qué? En segundo lugar, ¿qué haría? Pues las demás condiciones, ¿no? Como de temperatura y todo eso. Ujú. Aquí ya entonces empezaría a aplicar, teniendo primero la presión, ya aplicaría posteriormente la temperatura. Hay que recordar que a mayor profundidad, ¿qué sucede con la temperatura? Disminuye. Exactamente, la temperatura va a ir disminuyendo. Entonces, ya tengo controladas presión y temperatura. Ahora es cuestión de controlar los nutrientes necesarios. Al ser agua de mar, necesito grandes concentraciones de ¿qué? ¿De sal? De sales. Sí, entonces aquí, y dependiendo del mar, va a ser el tipo de sal que yo voy a utilizar. Sí, entonces así es como voy a obtener yo un cultivo de microorganismos. Un cultivo mixto entonces va a ser una población de diferentes microorganismos, distintos géneros y especies de ellos en un medio de cultivo o en un crecimiento. El cultivo puro o axénico prácticamente van a ser la población de microorganismos del mismo género. Van a proceder ya sea de una célula, un grupo de ellas o una espora. Prácticamente aquí estamos describiendo una UFC, que lo vamos a definir como una célula, un grupo de ellas o una espora que pueden dar origen a una colonia. ¿Sí? Es una unidad de medida de una población celular. La colonia, por su parte, va a ser un grupo de células que proviene de una UFC, prácticamente. ¿Sí? Entonces, estas son las definiciones que nosotros vamos a estar hablando microbiológicamente. Puedo tener una fuente de cualquier tipo, ya sea natural o un cultivo previo. ¿Sí? Si es de un cultivo previo, prácticamente aquí voy a determinar, puedo determinar su pureza, ¿sí? Si es un cultivo puro. Y puede provenir ya sea de un tubo, una placa, un matraz, un garrafón, un fermentador o incluso de un cultivo celular. Si es de un medio natural, puede ser de todos estos, incluyendo la biota humana. En ambos métodos, en ambos productos, perdón,
voy a utilizar técnicas comunes de aislamiento, la estrella cruzada y el método de las diluciones, con el fin de obtener un cultivo puro axénico para llevar a cabo el proceso de identificación y si son microorganismos de mi interés, voy a proceder a conservarlos. Entonces, para los métodos de aislamiento tenemos dos, diluciones y estrella cruzada, pero dentro de las diluciones existen dos técnicas diferentes, la dispersión en superficie y el vaciado en placa. Yéndonos por partes, básicamente el método de diluciones consiste en la disminución de la concentración de una muestra, de una muestra cualquiera en determinados volúmenes, ¿sí? Entonces aquí puedo obtener dos tipos de dilución, diluciones decimales o diluciones no decimales, dependiendo de, ahora sí que de la muestra, de la cantidad que yo tenga, puedo yo diseñar mi tipo de diluciones a manejar. Sí, hay veces en que nada más tenemos, pues bueno, trabajamos con lo que disponemos y otras veces pues podemos nosotros diseñar un sistema más efectivo. Sí, básicamente vean aquí, el método de diluciones va a consistir en disminuir la concentración de esta manera. Vean en las primeras diluciones que son las más concentradas, la cantidad de microorganismos es tal que cuantificarlos pues resulta por demás imposible, pero conforme voy aumentando la cantidad de diluciones, disminuyendo su concentración, entonces aquí voy a obtener un número determinado de colonias, los cuales voy a poder cuantificar para sacar su determinación. La diferencia entre el método de dispersión en placa y el vaciado en placa es dónde voy a colocar el inóculo. Si el inóculo lo coloco en una placa de Petri con un medio de cultivo ya gelificado, entonces voy a hacer una dispersión, ¿sí? Lo voy a hacer con una varilla codada, obviamente previa esterilización, flameándola con alcohol, y comienzo una dispersión moviendo la varilla ya sea de adelante hacia atrás y girando la placa. ¿Sí? Procedo a incubarla y entonces todos los microorganismos van a crecer en la superficie. En el caso del vaciado en placa voy a utilizar placas de Petri sin medio de cultivo, es decir, nuevas. Coloco el inóculo y posteriormente coloco el medio de cultivo, pero el medio de cultivo no lo voy a colocar así saliendo del autoclave. Tengo que esperar a que se enfríe, pero aquí no tengo que esperar a que se enfríe demasiado porque entonces se gelifica y se echa a perder el medio de cultivo. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Mantenerlo, una vez esterilizado, mantenerlo a una temperatura aproximadamente de 55 grados que lo va a mantener en un estado líquido. Posteriormente, ya que lo voy a utilizar, lo tengo que atemperar ligeramente, ¿sí? Y posteriormente vaciar el medio de cultivo en la placa. Una vez vaciado, yo debo de hacer una serie de movimientos, que estos movimientos incluso vienen por norma. ¿Sí? De acuerdo a la norma, vamos a ver, esto es... Tengo mi medio de cultivo y aquí lo que yo voy a hacer es aquí moverlo 6 veces en el sentido contrario a las manecillas del reloj, viceversa también, hacia arriba y hacia abajo. Y también, esto quedó re feo, hacia acá. Y también de esta manera, de derecha a izquierda. Sí, entonces estos son 6 movimientos a un lado, 6 movimientos al otro, 6 hacia arriba, 6 hacia abajo, 6 a la derecha y 6 a la izquierda. Sí, entonces estos movimientos me van a asegurar que yo pueda mezclar la muestra, el inóculo, junto con el medio de cultivo. Pero esto lo debo de hacer con sumo cuidado porque no puedo hacer que el medio de cultivo se mueva de forma brusca. Es decir, no debo de ser tan bruto para hacer los movimientos y que el medio de cultivo, pues bueno, se salpique en en toda la placa. Sí, hasta en la tapa.
Bueno, aquí. Esta es otra ejemplificación para que vean cómo es que se llevan a cabo ambas técnicas. Vean la parte de los movimientos y aquí, donde van a crecer las colonias. En la dispersión en placa únicamente en la superficie y en se me acaba de ir el nombre. Y en el vaciado en placa pueden quedar tanto en la superficie como en la mitad del medio de cultivo hasta el fondo incluso, ¿no? Entonces así es como yo voy a usar cualquiera de estas dos técnicas. En ambos puedo utilizar una concentración de muestra de 0.1 mililitro, ¿sí? Que es lo más idóneo utilizar 0.1 mililitro. Y entonces a partir de ahí yo voy a hacer la serie de cálculos. Para las diluciones decimales yo voy a utilizar este conteo, el número de colonias contadas por el inverso de la dilución por el inverso de la alícuota. Las diluciones no decimales se van a manejar de esta manera, el número de colonias contadas por el factor de dilución acumulada por el inverso de la alícuota. ¿Sí? Y entonces aquí la regla es que yo cuente colonias que tengan, placas que tengan entre 25 y 250 colonias. Hay diversas metodologías para hacer el conteo de colonias. Existe la forma manual y la forma automática. Incluso se han desarrollado apps que nos llevan a que nos pueden ayudar al conteo de las colonias, que únicamente nosotros ponemos las placas y nos da prácticamente un estimado. No se mueve. Vean aquí, por ejemplo, existe un método es prácticamente manual, no le podemos decir como automático o semiautomático, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos contando y entonces aquí, ¿qué es lo que sucede? La placa sobre la que está más bien, este contador, este cuenta colonias, tiene suficiente sensibilidad como para detectar cuando nosotros hundimos un plumón y pues bueno, nos va dando el conteo de cuántas colonias son. Aquí pues bueno, la persona, vean aquí, nada más tiene que señalar dónde están las colonias, presionar con suficiente fuerza para que el cuenta colonias los vaya registrando y entonces va haciendo ya su conteo, ¿sí? Dándole la cantidad total de colonias que observó y pues bueno, a partir de ahí hacer los cálculos, ¿sí? Esto es también otro cuenta colonias, también solamente que aquí es como de botoncito. Cada colonia que nosotros vamos observando la vamos contando, solamente que, pues bueno, aquí lo más idóneo es ir marcando las colonias. Si se dan cuenta, aquí marcaron las colonias por la base del medio de cultivo, por la base de la placa, ¿sí? Entonces, así es como nosotros vamos a ir contando. Ojo, porque esto es lo que vamos a hacer en la primera práctica presencial, aprovechando de que ya andan por allá. ¿Y cuándo va a ser la primera prueba? Viene, bueno, no, les voy a mandar el calendario ya ya pues modificado prácticamente. Nada más que se lo mandé a los maestros para que le echaran un ojo y y me digan qué onda. Si ya está aprobado, ya se los mando. Les mando, no recuerdo si ya les mandé o no la lista del material. Si no, se la subo también. Lo voy a anotar ahorita. Para que no se me olvide y ya tengan como pues todo. La primera creo que es en abril. Sí, me parece que el 24. Ajá, más o menos. Porque nosotros empezamos. ¿Saben cuándo son las vacaciones? ¿El 14 de abril? 12 de abril. ¿El 14 de abril son las vacaciones? Sí, es jueves de Semana Santa. Ok. Entonces creo que nosotros empezamos el 11. Sí, lo estoy viendo en el calendario y dice que el 11. Ajá, el 11 de abril empezamos presencial. Empezamos con la sección 1 esa semana. Ujú.
Sí, les voy a mandar ya el nuevo calendario donde viene quién los va a asesorar en las prácticas. ¿Y quiénes van a estar con ustedes en presencial? Yo me voy a quedar en presencial todo el tiempo, entonces los maestros, la maestra Chantal y el maestro Javier son los que se van a estar rolando en línea. Porque yo no puedo atenderlos a todos en un solo laboratorio, en 2 laboratorios, digo. Ni modo, me van a tener que soportar toda su práctica presencial. Bueno, la técnica de la estrella cruzada, pues bueno, básicamente la hemos practicado, va a consistir en disminuir la concentración de microorganismos conforme nosotros vayamos haciendo cada una de estas estrías. La intención de esta estrella cruzada es obtener colonias aisladas para poder describir tanto la morfología colonial como hacer una resiembra a partir de ella, ¿sí? Entonces, ojo aquí, las técnicas de aislamiento van a ser técnicas diferentes a las técnicas de siembra. Las técnicas de aislamiento son las técnicas que me van a permitir aislar a los microorganismos a partir de poblaciones mixtas. Las técnicas de siembra son técnicas que me van a permitir determinar la pureza de los microorganismos, ¿sale? ¿Por qué les digo esta diferencia? Porque la estrella cruzada y el método de diluciones también se pueden considerar técnicas de siembra. ¿Cuál va a ser la diferencia? El origen de la muestra. ¿Sí? Si hablamos de una muestra, por ejemplo, del cual sabemos que hay una población mixta, entonces a partir de ahí nosotros vamos a hacer una técnica de aislamiento, ¿sí? Pero si, por ejemplo, nosotros vamos a hacer una siembra de un cultivo que yo sé que está puro, pues prácticamente yo nada más necesito saber cuántos microorganismos hay de estos aquí. Entonces nada más es una técnica de siembra. Ven aquí cada movimiento que se hace para la estrella cruzada, observen aquí cómo está sujetando el tapón y cómo está flameando la boquilla del tubo. Introduce el asa, previa esterilización desde luego, ¿sí? Cierra el tubo, lo deja en la gradilla y ahora sí, estría. Aquí el único detalle es que la placa debe estar en su mano, no debe estar aquí abajo, ¿sí? Entonces, conforme va haciendo, aquí hace la primera descarga, esteriliza, enfría, segunda estría, esteriliza, enfría, tercera estría y esteriliza, enfría, cuarta estría y esteriliza, enfría, quinta estría, que es la firma, ¿sí? Y aquí esta es la intención, tener cultivos aislados, vean aquí. Hay distintas formas de hacer una estrella cruzada, sin embargo lo más idóneo es hacer la técnica que nosotros le enseñamos. ¿Cuál es y por qué? Porque con esta técnica nosotros vamos a ir disminuyendo la concentración de microorganismos cada vez que nosotros hacemos esta parte de esterilizar, enfriar y de nuevo esterilizar, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros hacemos esta siembra, vean, vamos a ir separando la población de microorganismos. Por eso es importante que al menos las primeras 2 estrías sí se toquen y sean todas juntas. A partir de la tercera, aquí ya nada más le faltaría aquí a esta persona el detalle porque lo toca 3 veces y yo aquí abriría para que más o menos yo haría esto. Yo aquí, a partir de aquí, empezaría a abrir y a partir de aquí haría una cuarta estría. Y esta estría sería lo suficientemente abierta. Te quedó media cucha. Ahí. Y así. Sí. Y con esto yo me aseguro de tener colonias aisladas. Vean aquí, por ejemplo, en la imagen de la derecha, aquí se nota claramente de dónde parte. ¿Sí? Empieza aquí. Y va abriendo. ¿Dónde empieza su siguiente estría? Empieza aquí y va abriendo. La última la empieza por acá y va abriendo. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros vamos a hacer estrellas cruzadas, con la intención de que se puedan tener aislados. Es importante las condiciones del cultivo, todas estas características, ¿sí? ¿Por qué? Porque la cantidad de luz también puede ser un determinante, sobre todo para cianobacterias.
la cantidad de agua, por ejemplo, microorganismos que crecen en altas concentraciones de algún soluto o donde la cantidad de agua disponible pues es muy poca. Aireación referente al oxígeno, ¿no? Si, por ejemplo, los microorganismos anaerobios estrictos no los voy a obtener nunca de cultivos aireados o donde esté el oxígeno en contacto. Voy a tener que puedo darle yo a los microorganismos distintas condiciones de cultivo. Puedo tener los cultivos estacionarios o cultivos batch, que prácticamente van a ser estos cultivos donde voy a tener el medio de cultivo estático. No va a hacer ningún movimiento, van a estar ahí creciendo los microorganismos como deban de crecer. El cultivo en agitación es un cultivo que, pues bueno, va a requerir revoluciones por minuto y un proceso de agitación con un agitador. Este agitador, pues bueno, va a consistir en colocar nosotros el matraz y entonces literalmente va a empezar a hacer un movimiento de vaivén. ¿Sí? Hagan de cuenta que va a ser un movimiento, esto que está aquí, ven en la imagen, va a empezar a moverse, digamos que así, de esa manera. De aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. ¿Sí? Nosotros luego decimos en el laboratorio que los tenemos en el chaca chaca porque prácticamente pues, parece como chaca chaca. Entonces, ¿cuáles van a ser las ventajas que vamos a encontrar en estos dos tipos de formas de crecimiento? En el cultivo agitado, en comparación del cultivo batch, ¿qué estamos promoviendo? ¿Qué estamos promoviendo? ¿Me oyen? ¿Ya se durmieron? ¿Podría Despierten. ser la oxigenación, profe? ¿Por qué la oxigenación? Por el movimiento que se está realizando. Ok, ¿y qué provocaría esta oxigenación? Pues podría favorecer a cierto tipo de microorganismos. Ujú. Efectivamente, muy bien, Joel. Sí, básicamente aquí lo que va a provocarse este movimiento va a ser que, vámonos un poquito más a los aspectos moleculares. Todas las moléculas van a estar en un constante movimiento, es decir, en excitación, y todos los procesos metabólicos se van a estar llevando a cabo bajo este proceso de promoción del movimiento, ¿no? Entonces, además, aunado a eso, la cantidad de oxígeno que va a estar entrando al sistema va a ser homogéneo, porque va a estar entrando el oxígeno a todo el matraz, no nada más a la superficie. Y entonces, pues bueno, los microorganismos van a obtener más ATP del oxígeno que de procesos anaerobios. Entonces, prácticamente tienen oxígeno, tienen alimento, pues bueno, a reproducirse se ha dicho. Entonces, los microorganismos, pues bueno, se van a ir reproduciendo cada vez más. ¿Sí? Entonces, esta es la diferencia que nosotros vamos a encontrar en este tipo de cultivos. Como tip, hay ocasiones en las que, por ejemplo, que se les llegue a olvidar que ustedes ya están en su casita a las 11 de la noche, dormiditos, para el día siguiente irse a la empresa donde los contrataron y se acuerdan que se les olvidó meter un cultivo para crecimiento para las 3 de la tarde del día siguiente. Pues bueno, ¿qué pueden hacer? Aparte de ya no dormir, llegar a la empresa temprano y básicamente pueden sembrarlos, digamos que como a las 6 de la mañana, por decir así, 6. Sí, va a tener como 9 horas. A las 6 de la mañana, sembrar, lo primero que harían, sembrar el microorganismo y ponerlo en agitación, ¿sí? A temperatura, ojo, regulando la temperatura. Este cultivo de agitación no nada más va a estar así. Si nosotros adicionamos, por ejemplo, agua a temperatura ambiente, es decir, le damos un baño María y agitación, le estamos dando las condiciones de temperatura y oxigenación idóneas para que los microorganismos puedan crecer y desarrollarse. Entonces así nosotros promoveremos el crecimiento del microorganismo, es decir, de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde que lo voy a ocupar ya voy a tener suficiente biomasa o al menos una biomasa considerable.
Ahora, esto aplicado a... ¿qué pasó? No, de que en este caso funcionaría como un catalizador, el baño María, por así Mm, decirlo. Por catalizador, así decirlo. Como pues, acelerador o algo. acelerador del crecimiento, ¿sí? Aquí hay que recordar que la temperatura sí es un factor, es uno de los factores más importantes. Si la temperatura disminuye, el movimiento de las moléculas va a ser disminuido. Si la temperatura aumenta, el movimiento de la energía cinética va a ser todavía aumentado. Entonces, si lo quieren ver de esa manera, lo podremos ver así, como un catalizador. Un promotor de crecimiento es más, sería más correcto referirse a esto. Si el cultivo en agitación en baño María es un promotor del crecimiento. A nivel industrial, por ejemplo, vamos a tener el cultivo por lote, que prácticamente vamos, hagan de cuenta, tenemos un contenedor de gran tamaño con cierto volumen y ahí nada más vamos a adicionar, pues bueno, al microorganismo en sí que nosotros necesitamos. Crece el tiempo que debe de crecer y retiramos, no hacemos más. En el caso del lote por alimentación, nosotros vamos a tener el crecimiento del microorganismo, pero podemos alimentar este lote con algún sustrato o algún nutrimento para promover el crecimiento del microorganismo. ¿Sí? Entonces, así se va a referir, nos vamos a referir a estos lotes, lotes por alimentado. En el caso de los lotes continuos o quimiostato, nosotros vamos aquí a tener un cultivo, vamos a promover el crecimiento por medio de fuerza mecánica y ¿qué es lo que va a suceder? Los microorganismos van a producir un metabolito en específico. A mí me interesa ese metabolito, entonces necesito tomar medio de cultivo de este. Tomo el medio que necesito, retiro y ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, pues, los microorganismos no los puedo dejar morir. Entonces debo adicionar la misma cantidad que extraje en un principio, lo tengo que adicionar. Sí, medio de cultivo nuevo. Entonces, esto va a compensar la cantidad de líquido que yo retiré y le va a dar a los microorganismos la oportunidad de seguirse reproduciendo. Obviamente de lo que yo saque voy a tener una mezcla entre el metabolito que producen los microorganismos, biomasa y demás nutrientes y demás células muertas y algunos otros nutrientes. Entonces, pues tengo que hacer técnicas de separación aquí. Entonces, podemos hacer un aislamiento directo, ¿sí? Que es prácticamente a partir de la muestra y donde vamos a encontrar cierta cantidad de microorganismos. Lo podemos hacer por agotamiento, es decir, una esteira cruzada, o podemos hacer por diluciones. O podemos hacer un aislamiento por enriquecimiento, ¿sí? Los aislamientos por enriquecimiento se refieren a aquellos, lo que habíamos visto anteriormente, las técnicas y los medios de cultivo que van a promover el desarrollo de un microorganismo en particular. ¿Sí? Entonces, lo que va a provocar es que esa población microbiana que estaba en menor proporción va a poder desarrollarse. ¿Por qué creen que sea importante este tipo de técnicas de enriquecimiento? O más bien, ¿consideran que sea importante? Y si es así, ¿por qué? Y si no, ¿por qué no? ¿Están ahí o ya se los comió el ratón? Aquí estamos. Siendo masticados por un ratón seguramente. Son mazapancitos. Los ratones pueden comer mazapanes. A ver, ¿qué consideran? ¿Será importante o no? Sí, no, no, sí, ¿por qué? No, ¿por qué? O no me interesa, no sé, tengo sueño, ya me quiero dormir. Yo creo que sí es importante porque si no tenemos un cultivo puro de la bacteria o bueno, del microorganismo, pues ya con el enriquecimiento lo podemos pues obtener, ¿no?
Por ahí puede ser, pero no me convence mucho. A ver. mm, ¿Cuál es la... Ok. ¿Alguna otra? Bayer. Ok. Vámonos por orden. Entonces, Pfizer. Pfizer les dice, les tenemos aquí una plaza de Kufi aquí a tiempo completo que ganan miles de millones de pesos. O dólares, porque propiamente pues, se contestan en dólares, ¿no? Y ustedes bien emocionados. Sí, sí, sí. Y les dicen, ok, en este lote que tenemos aquí, en este fermentador, tenemos un problema. Creemos que hay Listeria monocitógenes contaminando el cultivo. Sin embargo, los métodos que nosotros hemos utilizado no lo hemos podido aislar. Sin embargo, pues bueno, seguimos teniendo malos resultados de nuestro analito. Y ustedes empiezan a investigar y se dan cuenta que el Listeria monocitógenes es un microorganismo que crece preferentemente a bajas temperaturas. Y se dan cuenta que el fermentador que están utilizando en Pfizer, pues bueno, se mantiene a una temperatura aproximadamente de 20 y lo más bajo que alcanza son 10 grados centígrados. Toman de ahí un cultivo y se lo llevan al laboratorio para analizarlo y pues bueno, meten a incubar. Aíslan, pero no aíslan nada de listeria. ¿Qué harían ustedes? A ver, Ewin. Anda por ahí. Sí, pero aquí estoy. ¿Qué haría usted? Si no, Pfizer, la oportunidad de su vida. pues si no está esta bacteria, pues tomo otra muestra. Y pues como usted lo dijo, con un medio que la enriquezca. Ya tiene el medio que la enriquece. ¿Qué hace? Pues ahora sí tomo otra muestra y ya. ¿Qué tendría Incubo que para... cuidar ahí? Ah, la temperatura. ¿Por qué la temperatura? Porque usted dijo que a una menor temperatura su crecimiento es favorecido. Y entonces ahí usted, ¿qué está favoreciendo? Pues el crecimiento de la población. ¿De todas las células? Tendría que ver también qué bacterias más hay. Tendría que ver qué bacterias qué. ¿Qué otro tipo de bacterias hay? Porque también podría favorecer el crecimiento de otras. Ok, interesante. Bien, entonces, las técnicas de enriquecimiento van a estar enfocadas a promover el desarrollo de un tipo microbiano en particular. Sobre todo, por ejemplo, cuando se podría decir cuando sé que está presente, pero muy seguramente la población es menor. Y aquí se me movió la imagen. Permítanme tantito, espérenme. Ya lo encontré, está más adelante. Entonces, yo tengo que darle las condiciones idóneas para que crezca y que se reproduzca para que no quede inhibido por la competición por el sustrato por los otros microorganismos. Aquí hay que recordar que únicamente lo que yo necesito es demostrar su presencia.
Entonces, puedo utilizar otras técnicas de aislamiento y selección. Aquí, las técnicas de aislamiento y selección, por ejemplo, vamos a hablar de una selección primaria cuando nos referimos a un primer aislamiento, un primo aislamiento. Y cuando a partir de este primo aislamiento nosotros tenemos población microbiana y lo pasamos, como decimos luego en microbiología, se pasa a otros dos medios de cultivo o se pasa a un medio enriquecido o lo que sea, entonces vamos a hacer una resiembra, pero yo ya estoy partiendo de un primer aislamiento de microorganismos. Entonces, el primo aislamiento va a utilizar pruebas que nos van a permitir detectar y aislar al microorganismo. Puedo utilizar pruebas comparativas, algún análisis cualitativo, técnicas de presión selectiva o pruebas que nos permitan diagnosticar la presencia del microorganismo preliminarmente. Estos pueden ser a través, las características, perdón, del primo aislamiento es que es rápido, barata, es muy sensible y específica, además de que tiene un fácil manejo. Aquí el primo aislamiento yo lo voy a hacer a partir ya de las condiciones idóneas y adecuadas para el microorganismo que quiero aislar. Los factores de presión selectivo pueden ser desde nutricionales, cantidad de oxígeno, pH, potencial de óxido de reducción y la adición de algunos agentes inhibidores. ¿Sí? Esto finalmente lo que va a provocar es ver qué microorganismos son los competentes y se pueden desarrollar. Las técnicas de enriquecimiento, por su parte, van a ser las condiciones que van a favorecer específicamente al cultivo de un microorganismo y puede utilizar ya sea factores físicos, químicos o una mezcla de ambos. Por técnicas físicas va desde la temperatura hasta la parte de iluminación, cantidad de oxígeno y también la presión. Sí. En cuestiones químicas, la adición de algunos álcalis o ya sea acidificar o alcalinizar el medio, adición de algunas sustancias, ya sea como telurito o cloruro de sodio, fuentes de carbono, ya sea que estén presentes o estén ausentes, y también las fuentes de nitrógeno. ¿Sí? Entonces puedo utilizar ya sea una por una o también varias, la mezcla de distintos. ¿Sí? La idea aquí es aislar a los microorganismos. Y aquí básicamente es lo que voy a provocar. Vean aquí estas células en color rojo, prácticamente son la población que me interesa demostrar que está presente. Pero nada más tengo dos células. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a utilizar? Una técnica de enriquecimiento para favorecer su multiplicación y posteriormente la voy a poder aislar. Entonces, para esto me va a servir una técnica de enriquecimiento. No me va a promover el crecimiento de todos los grupos celulares, sino de un tipo de microorganismo en específico. Yo aquí tengo que investigar entonces muy bien cuáles son las condiciones más idóneas del crecimiento del microorganismo, básicamente qué le gusta. Por ejemplo, lo que les decía hace un momento, el ejemplo de Listeria, que es un microorganismo que crece preferentemente a bajas temperaturas, entonces yo debo de incubar a baja temperatura o bien poner la muestra a la temperatura necesaria para el microorganismo para poder promover su crecimiento con respecto a las demás. En cuanto a los métodos de siembra, vamos a encontrar ya sea métodos por estría, siembra en tubo, impronta, diluciones y vaciado en placa, además de microcultivos y cultivos de enriquecimiento también. La estría cruzada, pues bueno, vamos a tener distintos tipos de estría. La estría cruzada es esta donde todas las estrías se van a cruzar. La estría abierta, bueno, no, abierta no es correcta, es estría masiva. ¿Sí? ¿Por qué es masiva? Nosotros dejamos un inóculo, aquí por ejemplo lo dejan en un giro y complementamos. Esta es una siembra masiva. ¿Puedo utilizar medios de cultivo en tubo inclinado? Sí, que es lo que voy a hacer, sembrar en esta parte, en lo que se les conoce como medios en pico de flauta. Entonces voy a sembrar en este pico de flauta en forma de zigzag. A menos de que sean medios de cultivo que tengan alguna función para ver si los microorganismos llevan a cabo algún proceso de desarrollo en condiciones de baja tensión de oxígeno, entonces puedo hacer una técnica que se llama picadura y estría. ¿Sí? Esta picadura y estría básicamente va a consistir en que pico el medio de cultivo, en el mismo sitio que ingreso, salgo y antes de
despegarlo, hago la estría, ¿sí? En el caso de esto, que es por picadura nada más o por punción, usualmente son medios semisólidos, también hay medios sólidos, pueden ser medios semisólidos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, igual hacer una punción y en el sitio donde ingreso debo de salir. Usualmente en estos medios semisólidos se utiliza para pruebas de movilidad de microorganismos. Y aquí yo debo de tener cuidado, porque pues, si es para movilidad, pues bueno, el microorganismo va a crecer en toda esta zona donde haya sido la picadura. Pero si yo introduzco, rasgo el agar y salgo por el otro lado, ¿qué es lo que va a suceder? El microorganismo va a crecer en todo esto. Y entonces puedo estar dando un falso positivo para la movilidad del microorganismo. Existen diversos tipos de estría, ¿sí? Todas estas. Usualmente no ocupamos, no tendemos a utilizar algunas de ellas. Sin embargo, pues bueno, ven aquí en la imagen. La intención es obtener cultivos aislados, colonias aisladas o también observar el fenómeno que estos microorganismos hacen en el medio. También aquí en la parte de determinación de los la monóculo y posteriormente empiezan a hacer la estría. Conforme van haciendo la estría van abriendo sin tocar. Y ven, deben de tener esto. Pero ¿qué característica aquí tienen? Es un cultivo puro. Sí, solamente hay un tipo de microorganismo. Entonces aquí nada más ellos están comprobando pureza. ¿Sí? Si aquí hubiera algún otro microorganismo, pues bueno, entonces tendrían que hacer la misma técnica o una técnica cruzada para poder tener el aislado del microorganismo, en caso de que aquí hubiera otro tipo de morfología colonial acompañando a estas colonias. ¿Sí? Entonces, sí existen otros tipos de estrías. La técnica de impronta, por su parte, va a ser una técnica principalmente utilizada en ingeniería genética. Entonces, permítame. Perdón. Entonces, la técnica de impronta, pues básicamente la utilizamos en ingeniería genética cuando queremos corroborar dónde se encuentra una cepa mutante. Entonces, aquí lo que hacemos nosotros, presionamos, tenemos, es una tela, me parece que es tela de terciopelo, aquí sí me quedo corto con esa parte. Les debo bien qué es qué tipo de tela es. Entonces, esa manera de sellito, ¿no? Entonces, lo colocan donde hay crecimiento microbiano y lo presionan después en donde hay en otras dos placas. ¿Sí? La intención es que cuando crezcan los microorganismos, identificar dónde hay alguna colonia donde se esté expresando alguna característica o donde se deje de expresar alguna característica. Por ejemplo, aquí en la imagen están en un medio que contiene histidina. Entonces quieren ver si el microorganismo puede ser auxótrofo a la histidina, que es lo que hacen. Siembran en un medio donde hay histidina y otro donde no hay histidina. Entonces, después del tiempo de incubación, identifican en qué posición se encuentra el microorganismo que sí necesita la histidina para crecer. Sí, que en este caso es este. Dilución y dispersión en placa, esto cuando tenemos un cultivo y queremos determinar cuántas células de ese microorganismo, aquí no hay población mixta, aquí nada más está un microorganismo, queremos ver cuántos están. El microcultivo es a través de un micromanipulador. ¿Han visto estas imágenes de la fecundación in vitro? Sí. Pues hagan de cuenta que eso es un microcultivo, tal cual. Así como en estos, ¿cómo se llaman? En estos, in vitro, se inyecta, literalmente, se inyecta un solo espermatozoide al óvulo. Así es como se hace, ¿sí? Se coloca en un
que sea idóneo para su desarrollo. De cuantificación de microorganismos, como que nos conocida como número más probable. El número más probable está basado en una técnica estadística que se llama distribución poblacional de Poisson. Esta probabilidad poblacional de Poisson, lo que va a consistir es en detectar la presencia de una sola célula en un medio en particular. Entonces aquí el número más probable es tan sensible que puede detectarnos la presencia de una sola célula. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Prácticamente la misma técnica de diluciones. En esta técnica de diluciones, a partir de ahí, yo voy a, por ejemplo, puedo elegir las 3 últimas diluciones y a partir de ahí sembrar, ya sea por quintuplicado o triplicado, en otros 3 medios de cultivo, obviamente en tubo. ¿Sí? Son medios líquidos. Entonces, a partir de estos medios líquidos, yo obtengo una cuenta. Por ejemplo, en este son 5, ¿no? Aquí, si yo quiero determinar, por ejemplo, si está presente el microorganismo o no, tengo que ver qué fenómeno puede suceder. Puede ser turbidez. Hay una técnica, por ejemplo, del número más probable para anaerobios estrictos. Vamos a utilizar la técnica de leche-fierro. Entonces ahí se va a poner en práctica esto. Entonces hagan de cuenta que la técnica de leche-fierro vamos a contar, bueno, cuántos hay positivos. Podemos tener, por ejemplo, aquí de acuerdo a este ejemplo, ejemplo. De acuerdo a la imagen tenemos 5 tubos con crecimiento a partir de una dilución 1 en 1000, 1 en 10.000 tenemos estos 3 y 1 en 100.000, 1000, 10.000, 100.000 y puede tener 1. ¿Sí? Entonces yo aquí obtengo esta clave. Existe la norma para cuantificar número más probable. Me voy a la tabla de la norma y veo que a los tubos, cuando es por quintuplicado, le corresponde cierta cantidad, cierto número. Entonces aquí yo lo reporto de acuerdo a cómo viene en esta tabla. Ya que tengo este dato, entonces busco en la tabla a qué se refiere. Puede ser, esto se refiere a 3.6 por 10 a la 8 UFC por mililitro. Entonces yo así lo tengo que reportar. 3, ya sea 3.6, 3.7 por 10 a la 8. Pero aquí no voy a poner UFC. Aquí sí voy a poner número más probable por ya sea mililitro o gramo dependiendo del origen de la muestra. Entonces así es como yo reporto crecimiento en este tipo de pruebas. Esto lo vamos a ver en Redox. Ahora, es importante recordar que no todos los microorganismos son viables en los medios de cultivo. Con el paso del tiempo se han desarrollado técnicas que nos han permitido identificar una gran diversidad de microorganismos, pero no así aislarlos, porque algunos tienen la característica de ser simbiontes de otros microorganismos o también depredadores de los mismos, pero en una depredación necesaria para poder desarrollarse. Entonces, nosotros debemos de darles a de microorganismos entre el soluto y el solvente. ¿O cómo? Mezcla. ¿Quién con quién se va a mezclar? Una sustancia sólida con... Una mezcla de una sustancia sólida con un líquido. Puede ser. ¿Alguien tiene algún otro dato?
Ustedes son 6FV1. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por fin se conectó. Ok. Entonces... ¿Ven ahí la pantalla? Sí. Ok. Entonces, ustedes dicen que una disolución es... Tururú, tururú. Era una mezcla, ¿no? Según ustedes. ¿Entre dos qué? Entre dos sustancias. Y si quiero ponerle 3, luego 4, luego 5. ¿Sigue siendo una disolución? Dos o más sustancias. Ok. Es una mezcla entre dos o más sustancias. Que son no reactantes entre sí. Sí, esta es propiamente la definición de una disolución. Se los voy a poner así en colorcito. Entonces, ¿qué va a ser una dilución? La disminución de la concentración. Ok, muy bien. Se las voy a poner en otro color. Una dilución es una disminución. Ay. ¿De la concentración de qué? De soluto. De un soluto. ¿Qué otra cosa? Muestra original. De una muestra. ¿Qué otra cosa puedo diluir? De una disolución. Exacto. O una disolución. Entonces, esta es mi definición de dilución. Ahora, la dilución va a tener una serie de valores con las cuales se debe de manejar. Recording in progress. Mejor. Si no, luego dicen, no nos dijo, y ahí está. Entonces, la dilución se va a manejar con
el factor de dilución. Y el factor de dilución lo que va a hacer es expresar el número de veces en que se diluye una muestra. Este va a ser el factor de dilución. Ahora, para calcular el factor de dilución y expresarla de forma matemática, yo lo expreso como el número de veces que está X diluido en Y, que es igual a esta expresión matemática. ¿Sí? Entonces, este factor de dilución es lo que yo tengo que calcular en mi sistema de diluciones. ¿Cómo voy a calcularlo? Bueno, hay volumen de muestra y volumen de transferencia, ¿sí?, en este sistema de diluciones. A este volumen de muestra y este volumen de transferencia, esta es una fórmula que yo ocupo de forma general, ¿sí? Yo le llamo volumen transferido. Se los voy a ir escribiendo. Volumen de muestra, volumen de transferencia, y yo aquí voy a hacer referencia a volumen transferido. Entonces, para hacer el cálculo de X en Y, yo aplico una fórmula que es volumen transferido, sea de muestra o volumen de transferencia, sobre volumen transferido está diluido en la suma del volumen de transferencia, del volumen transferido, perdón, más el volumen del diluyente. Y esto lo voy a dividir entre el volumen transferido. Expresado en una forma más sencilla, este volumen transferido, básicamente volumen transferido entre volumen transferido va a ser igual a ¿qué número? 1. 1. 1 en volumen total sobre volumen transferido. Vamos en medio. Volumen total entre volumen transferido. ¿Sí? Y de esta manera yo voy a poder obtener este cálculo. ¿Sale? ¿Sí se le entiende aquí la fórmula? A ver, ¿con qué color quieren que les subraye la fórmula? Rosa. Verde. Óchala. Rosa. ¿Rosa ese de frígame la pupila? Verde. ¿Cuál verde? ¿Cuál de los dos? ¿El fosforescente o el otro? El otro. El otro. El pelado de naranja, del naranja ese. A ver si se ve. No se ve tan mal. Bueno, ok. ¿Hasta aquí todo claro? Entonces, empecemos los problemas.
Usted tiene una serie de tubos. Usted tiene una serie de 6 tubos con distintos volúmenes de diluyente. El primero tiene 5 mililitros. El segundo tiene 4.5. El tercero 3. El cuarto 2.8. El quinto tiene 4.5 y el último tiene 3 mililitros. ¿El quinto cuánto? Perdón. 4.5. Y el sexto, ¿qué? 3. 3, gracias. ¿Sí? ¿Puedes repetir el tercero? No me acuerdo. A ver. ¿Cuánto les dije? 5, 4, 5, 3, 2, 8. 4, 5 y 3. 2, 2, 8, 4, 5 y 3. Déjenme los voy escribiendo porque si no se me van a olvidar. Ajá. Entonces, así. Al primer tubo le coloca 2 mililitros. Al segundo tubo 2.5. Al tercero 1.4. Al cuarto 1.2. Al quinto 1.5. Y al último 1.5. ¿El segundo cuánto? Perdón. Al segundo 2.5. El tercero. El último, 1.4. Gracias. A ver, lo repito. Al primero le coloca 2 mililitros. Al segundo 2.5. Al tercero 1.4. Al cuarto 1.2. Al quinto y al sexto 1.5. Determine volumen diluyente, volumen de muestra, volumen de transferencia, volumen total, factor de dilución individual y factor de dilución acumulado. Factor de dilución, ¿cuál era el primero? Factor de dilución individual y factor de dilución acumulada. ¿Puede repetirla, porfa? ¿Qué repito? Desde determinar el volumen de diluyente, que fue bien rápido. Lo que determine. Determine volumen de diluyente, volumen muestra, volumen transferencia. Volumen de diluyente, volumen muestra, volumen de transferencia. Volumen total. Factor de dilución individual. Y factor de dilución acumulado.
¿Ya? Ya, profe. Bueno. Ok, entonces, vamos a ver. Según esto, deben de calcular. A ver, ¿de qué color quieren volumen de diluyente? El que está a la derecha. De amarillo. ¿Amarillo? ¿A la derecha de quién? ¿O Está el marcado el amarillo o en azul, la ¿no? derecha? Ahorita está marcado el azul como añil. El que está a la derecha, profe. Este, ok. Va. Entonces, iban a calcular ustedes el volumen diluyente. Ok. Luego, volumen muestra. ¿De qué color quieren volumen muestra? El amarillo casi no se ve. Del naranja. Este de aquí. Ok, entonces esto es volumen muestra. Volumen de transferencia. Morado. ¿Eh? Morado. Órale, morado. Volumen total, ese lo elijo yo. Luego, factor de dilución individual. Verde. ¿Cuál? Verde. ¿Cuál de los dos? ¿Hay uno El oscuro o uno clarito. claro? Entonces, este va a ser factor de dilución individual. Factor de dilución acumulada. Rosa. ¿Rosa? Ah, sería este, creo. ¿Es este? Sí, ¿no? Yipi. Sí. Ay, hasta le sale lo tierno. Fue mi hija, profe. Ah, entonces está muy permitido lo tierno. Entonces, ok. Entonces, volumen de diluyente, de acuerdo al problema que tenemos. Los primeros datos que dio de qué eran, profe. ¿Eh? Los primeros datos que dio de qué eran. Pues de diluyente. Serían 22.8. ¿Qué? ¿Qué están haciendo? O sea, entonces serían separado el Yo creo que 5, mi compañera los 4, sumó 5. todos, ¿no? Ujú, lo que estoy viendo. A ver, ¿en qué consisten las diluciones, niños? Que así una cualquier mayor. ¿Cómo? A ver, entonces, volumen de diluyente.
En el tubo 1 sería En este tengo 5. 4, En el 5, 2, 3, 3, 2, 8, 4, 4, 5 5, y 6. 3, Ok. Ahora, volumen muestra. 2, 2. ¿Y en dónde va ese 2? En el tubo 1. ¿Por qué en el tubo 1 y no en el tubo 3? porque había dicho tubo 1. Porque pues le puedo decir en el tubo 3. Pero para ese dijo 1.4. Pero ¿por qué la muestra va en el tubo 1? ¿Por qué? Porque de ahí parten las demás. Ok. A partir del tubo 1 voy a colocar mi muestra. Y en el tubo 2, ¿cuánto voy a colocar de muestra? Tubo 2, 2.5. 2.5. ¿Y en el tubo 3? 1.4. ¿Y en el tubo 4? 1.2. ¿Y en el 5? 1.5. ¿Y el Bien. último? ¿Y mi volumen de transferencia? Creo que es 1.5, 1.6. Ahí va. ¿Y mi volumen de transferencia qué onda? ¿Están ahí? ¿No sería el mismo que el volumen de muestra, profe? ¿Sería lo mismo? No es pregunta. ¿Cuál es la regla en las diluciones, niños? ¿Que va a disminuir la concentración? ¿De qué? Del soluto. ¿Y el soluto qué es? La muestra.
una muestra. Y si yo estoy colocando muestras en todos los tubos, ¿estoy haciendo una dilución? Pues no. La muestra únicamente va en el tubo 1. Y a partir del tubo 2 va el volumen de transferencia. (2.5, 1.4, 1.2, 2, no, era 1.5. 1.5 y 1.5. Ahí está. Porque ahí sí yo estoy haciendo la disminución de la concentración de una muestra. Ok, entonces ya tengo este dato. ¿Cuál es mi volumen total en el primer tubo? ¿Sería de 4.5? ¿En el 1? Ajá, porque le estaríamos quitando 2.5. O sea, se supone que tengo 5 del diluyente y 2 de No, no, los... no, 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 no. Ay, Tubo 1 nada más. 7. 7. Ok. ¿Y en el 2? 7. 7. ¿En el 3? 4.4. ¿En el 4? 4. 4. ¿En el 5? 6. ¿Y en el tubo 6? 4.5. Ok. Bien. Este es mi volumen total. ¿Sale? Ahora, ¿cómo voy a calcular el factor de dilución individual? ¿Cuál sería mi factor de dilución individual en el primer tubo? Hola. Estás ocupando la fórmula, ¿no? De volumen total entre volumen transferido. Ujú. Por eso entonces, ¿cómo calcularía para el factor de dilución individual en el primer tubo? ¿A qué me refería con volumen transferido? ¿2? Factor de 1 a 0.28. 1 a 0.28. A ver, a ver, a ver. 1 en sería, es la expresión correcta. ¿Qué datos ocupó para llegar a ese punto? Ah, no, creo que los puse al revés, perdón. Permítame tantito.
pero dígame qué datos ocupó. El volumen total y el volumen de la muestra, porque en la parte de arriba, bueno, enseñó que el volumen transferido puede ser tanto el volumen de transferencia como el volumen de muestra. Exactamente. Entonces sería de 1 a 3.5. 1 en. Entonces yo asumo que usted hizo esta división. Y aquí le dio 1 en 3.5. ¿Es así? Sí. Ok. ¿Y el segundo? Uno en 2.8. 1 en 2.8. ¿Y qué dividió? ¿Qué dividió? Ahora ocupé la transferencia. Hizo esto 2.5 entre 2.5 en 7 sobre 2.5. Así es. ¿Y en el tubo 3? Uno en 3.14. Y supongo que aquí lo que hicieron fue dividir 1.4. ¿Correcto? Sí. Ok, ¿y el que sigue? Siguiendo esta lógica sería 1.2 sobre 1.2. ¿Cuánto sería aquí? 1 en 3.33. Y el que sigue es 1.5 en 6 entre 1.5. Y esto es igual a... Y el último, que es 1.5 se repite sobre 1.5. Y esto me da un total de... 3. Ok, bien. Vamos a mover estos datos. Ok. ¿Sí les queda claro cómo calcular estos? Sí. Ok, bueno. Ahora, el factor de dilución acumulada lo vamos a obtener de una forma diferente.
¿A qué me refiero con esto? En el factor de dilución acumulada no voy a utilizar propiamente los datos de volumen total. Voy a utilizar el factor de dilución individual. La dilución acumulada es, su nombre lo dice, es la acumulación, es la dilución no en cada tubo, sino la dilución de cada sistema, ¿sí? Es la multiplicación de cada dilución individual. Entonces, la dilución acumulada en el primer caso, nosotros vamos a tener que, básicamente, va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque en la dilución acumulada no hay, en el primer tubo no hay una dilución previa. Este pasa prácticamente igual. ¿Sí? Cada dato pasa exactamente igual. Ahora, en el tubo 2, ¿qué voy a hacer? Para el tubo 2, voy a multiplicar el primer dato por el primer dato. ¿Sí? El primer dato de la dilución 1 por el primer dato del factor de dilución individual. ¿Cuánto sería 1 por 1? ¿Cuánto es 1 por 1? Pues 1. Para el segundo dato, para determinar cuántas veces está diluido en el segundo sistema, voy a tomar este dato y este dato. Y los voy a multiplicar. ¿Cuánto es 3.5 por 2.8? 9.8. Entonces, la dilución acumulada en el tubo 2 es 1 en 9.8. Quiere decir que mi muestra está diluida 9.8 veces en el segundo tubo. Tercer tubo. ¿Cuál sería mi dilución acumulada aquí? Si multiplico este por este, me da 1. Y este dato entre este dato, ¿cuánto me da? 9.8 por 3.14. 30.772. 30.772. Sí. Ok, bien. Entonces, la multiplicación de este por este me va a dar este. Y así sucesivamente. Entonces, en el siguiente, ¿cuánto sería? 102.47. ¿Y el que sigue? 409.88. ¿400 qué? 9. Punto. 88. ¿Y el último? 1229.64. Ok. Entonces, estas multiplicaciones me van a dar la dilución acumulada. Y yo puedo decir que al final mi sistema está diluido en 1 en 1229.64. Aquí mi recomendación, y espero que sí la tomen muy en cuenta, es que sean 3 dígitos decimales. ¿Sí? Después del punto utilicen 3. Esto les va a dar un valor más cercano al real. ¿Vale? Sí, profe.
Ok. Bueno, problema para de tarea. Vamos a ver. Pero mañana tenemos examen, profe. Pero pues, si la tarea no es para mañana, es para la clase de teoría que tenemos el jueves. Ya sabe cómo va a ser el examen. Que sí, ya sabe cómo va a ser el examen. Pues fácil, si estudian. Bueno, sencillo. Si estudian va a estar sencillo. Y si no, pues solito se la complican. El jueves también hay examen, profe. ¿Ah, sí? ¿De qué? De métodos. Pues espero que hayan empezado a estudiar desde la semana pasada. A ver. Vamos a ver, anoten. Y ahorita un segundo. ¿Usted tiene una serie de diluciones? Donde el primer tubo tiene 1.8 mililitros de diluyente. Usted tiene una serie de diluciones donde el primer tubo tiene 1.8 mililitros de diluyente. El segundo tiene un volumen de 0.3. El tercero, 0.5. El cuarto tiene 0.6. Y está ahí. Y el cuarto tiene 0.6. Le piden analizar un antibiótico de nueva generación. Le piden analizar un antibiótico de nueva generación. Le piden analizar un antibiótico de nueva generación, del cual le dan 1 gramo. Del cual le dan 1 gramo. ¿Ya? Ya. Ok. De este gramo, usted toma 0.2. De este gramo, usted toma 0.2 para comenzar el sistema de diluciones. Coloca 0.025 coloca 0.025 mililitros
después 0.01, después 0.01, y finaliza con 0.25, y finaliza con 0.25. Y finaliza con 0.25 mililitros respectivamente. Profe, 0.0 o 0.25. 0.25, Ah, ok, perdón. gracias. Sí, 0.25. El último dato es 0.25. 0.025 es con el que iniciamos. El penúltimo dato, ¿cuál era, profe? 0.25. ¿Tú, profe, en el tercer tubo cuál era? Los datos eran 0.025, 0.01 y 0.25 respectivamente. ¿Ya? Ya. Calcule, más bien determine volumen total, dilución individual y dilución acumulada. ¿Volumen total y qué? Volumen total, dilución individual y dilución acumulada. ¿Ya? Bueno. Una duda. Necesito saber si mañana sí se van a presentar. ¿O alguna de ustedes no se va a presentar el día de mañana? Pues dependiendo qué vaya a pasar con el... Dependiendo qué vaya a pasar con el examen. O sea, si pues de verdad no se puede hacer en otra ocasión. Bueno, ¿o qué va a pasar? aquí, pues aquí necesito yo saber si se van a presentar o no. Ahora sí que la decisión de aplicar bien el examen mañana depende de ustedes. Para que nosotros, bueno, para que yo pueda hacer el ajuste. Bueno, es que justo el punto sería como no avisar, pero realmente sí, es que no. Lo ideal sería que no se hiciera el examen o que nosotros no tuviéramos Le escucho medio cortada. problema. Exactamente como el chiste es no avisar. ¿Cómo? La idea era no avisar. Es que se supone que no se, digamos, no se avisa ni se pide permiso, solo se ausenta, digamos. Pero usted ahora sí que tuvo la amabilidad, porque muchos ni están respondiendo de preguntarnos si vamos o no vamos a estar. Pero lo ideal en mi caso sería, pues si se va a hacer mañana, pues presentarme. Pero la mayoría no va a estar y
por lo que vemos, estaban diciendo que en los jefes de grupo que si no están todas las compañeras que se mueva la fecha del examen, si es que hay examen. Sí, sí, de hecho, precisamente, bueno, la verdad, hasta ahorita estoy sabiendo que la intención era no avisar. Pero, pues bueno, en este caso, yo siempre, en esta situación siempre pregunto, pues así de, yo necesito saber si ustedes me dicen, eh, todas no se van a presentar, pues bueno, ok, pues no se van a presentar. Entonces veo, ahora sí que ve literalmente, veo cómo ajusto las cosas para mover el examen. Aquí lo más idóneo sería pasar el examen para el día jueves. Pero no sé qué piensa. Pues creo que estaría bien. Sí, aquí no sé, pues ahora sí que la última palabra yo la tomo de ustedes. Ah, sí, es cierto. La vida es un Y es riesgo, que, bueno, yo profe. ahorita estoy, pues es que yo ahorita estoy checando porque las prácticas definitivamente yo no las podría tocar por las fechas. Entonces tendría que ser en teoría, ya sea el jueves o el siguiente martes. Pero si es el siguiente martes, pues bueno, pues sí, ya ni modo. Pero ahora sí que necesitaré yo un consenso de su parte. Martes, por Sí, profe. No Estaría sé, bien aquí más. las chicas, Sí, aquí profe. son, aquí voy a tomar la decisión de ellas, Y de ellos el nada. martes, sí, profe, el Sí, martes. profe. Y martes. Martes, bueno, ok. Entonces, el martes vamos a tener el examen en la teoría y ya yo los veo el jueves para continuar con esta parte de ilusiones. Y el día de mañana pues ya no las vería. ¿Sale? Sí, Gracias. gracias. Bien. Entonces, mañana clase normal, profe. Pues hasta donde yo tengo entendido, los hombres no tienen por qué faltar. Ok, entonces nos vemos mañana. Sí. Hasta luego. Bye. Hasta Hasta mañana, luego. profe. Bye. Mañana. Bye. Pero buenas noches. Bye. ¿Escucha? Recording stopped.